Dale, empezar con la clase. Bueno, pues continuando con el temario, el día de hoy atañe abordar pues el tema particularmente de unos ciertos pacientes, ¿no? De una población de pacientes que son pues, prácticamente especiales, que son aquellos pacientes que han sufrido pues una quemadura. Y de manera específica vamos a abordar la fisiopatología del paciente quemado que se encuentra en estado de choque. Dentro de la hoja de trabajo que vamos a ir desarrollando durante la clase, pues vamos a ver ciertos aspectos importantes, una breve introducción y muy puntual de cómo se fue estableciendo esta circunstancia en los pacientes quemados. Vamos a hablar también de la fisiopatología del paciente quemado en estado de choque y hablar pues propiamente en materia de todo lo que pasa a nivel cardiovascular y por qué estos pacientes son susceptibles a este estado. Vamos a ver la implicación que hay de ciertas moléculas inflamatorias que son responsables de mucha de la expresión clínica que tienen estos pacientes. Asimismo, sin dejar fuera unos mecanismos que tienen que actuar de manera conjunta y que son un poco difíciles de entender y que generan una disfunción cardíaca en los pacientes que se encuentran quemados, y posteriormente vamos a sacar ciertas conclusiones al momento de abordar la cuestión de la clase. Dentro de las quemaduras, pues de acuerdo a esta bibliografía comenta que son un trauma subestimado, y esto porque muchas veces la agresión por una quemadura no se le da la importancia adecuada que requiere para su abordaje y su tratamiento. A pesar de que este tipo de quemaduras pues tienen múltiples agentes etiológicos por las cuales se van a generar, ¿no? Tienden a haber quemaduras que son por fricción, tienden a haber quemaduras que son térmicas, ya sea por calor, por frío, aquellas que son iniciadas por radiación, quemaduras por sustancias químicas y eléctricas, como ven, son muchas etiologías que van a llevar a cabo una misma cierta expresión clínica en los pacientes. Y algo muy importante es la clasificación de las quemaduras. Esta clasificación de las quemaduras se pueden hacer de dos formas: una por la profundidad de la lesión a nivel cutáneo y otra por el porcentaje de superficie corporal total quemada. Sabemos que la singularidad de una quemadura pues es ver cómo el cuerpo reacciona ante esa agresión. Eso va a ser lo importante, como ya lo vimos previamente en el tema de respuesta metabólica al trauma, ¿no? Y van a encontrar también en la bibliografía que muchas veces los pacientes con una quemadura pues tienden a tener una respuesta muy exagerada ante la agresión. Sabemos que estas lesiones térmicas extensas pues van a generar cambios a nivel cardiovascular, y que estos cambios a nivel cardiovascular, a pesar de que no se vean porque la lesión es meramente cutánea, van a tener disfunción de ciertos órganos, y estos van a ser secundarios a la hipoperfusión, y a eso es a lo que se le conoce como choque por quemadura. Y hablando un poquito dentro de historia, vemos que desde antes ya se venía hablando de este choque por quemadura, no conocido puntualmente así, pero ya se venía hablando. Vemos que antes del siglo XIX, los médicos que trataban a estos pacientes ya hablaban ellos de una pérdida de líquido de la sangre, y que esta misma, al momento de observarla, se volvía más espesa. Ya nos hablaba de una hemoconcentración, hablando en otras palabras. No fue hasta 1987 cuando ya dentro de la experiencia de todos los médicos y las publicaciones que fueron haciendo durante el tiempo, empezaron a tratarlos con cristaloides, principalmente por esta situación. Este médico empezó a describir ya la fisiopatología de los pacientes quemados, cómo tenía la repercusión cardiovascular y la relación que había de las quemaduras con los líquidos. Y Koch y Moore, ellos ampliaron aún más la fisiopatología que describió Frank Underhill sobre la cuestión de la relación de líquidos en los pacientes quemados, y ellos ya hablaban o demostraron principalmente la hipovolemia dentro de las quemaduras, que es parte de lo que vamos a abordar el día de hoy. Y si vemos en retrospectiva, pues desde muchos años ya se viene atribuyendo esa hipovolemia incluso pues a un estado de choque en los pacientes quemados. Por lo tanto, en la última publicación de la OMS, ellos determinan que la mortalidad por quemaduras está entre el 3 y el 8% a nivel mundial, que dentro de todo este porcentaje
de mortalidad, el 58% de las muertes es en las primeras 72 horas y que todas estas muertes son atribuibles al estado de choque. Por lo tanto, es muy, muy importante la cuestión de la reanimación en las primeras horas en los pacientes pues, quemados, como lo vamos a ver en las clases siguientes. Por lo tanto, de acuerdo a esta bibliografía, vemos que la cuestión del choque por quemadura tiene principalmente 3 causas cardinales. La primera es la hipovolemia, que va a ser resultado de una translocación de líquido intravascular hacia líquido intersticial. Ahorita vamos a ampliar un poquito más de cómo se llevan a cabo todos estos mecanismos y cómo se genera una hipovolemia en los pacientes quemados. Otro pilar de estas causas cardinales es la depresión miocárdica. Lo que les comentaba previamente, va a haber una interacción compleja entre diferentes desajustes que se van a hacer en el cuerpo, como por ejemplo un desajuste en el sistema neurohormonal. Va a haber una alteración también en la función del sistema simpático. También se va a demostrar pues, que los pacientes con hipovolemia pues, van a afectar la precarga a nivel del gasto cardíaco, que esto también va a comprometer la función del miocardio, y en ciertas circunstancias aquellos pacientes que sufren pues una lesión por quemadura eléctrica pues también tienden a tener cierto componente a nivel de la actividad eléctrica del corazón, como lo vamos a ver después. Y por último, hay un aumento de las resistencias vasculares sistémicas. Aquí este punto es muy importante porque esto de manera inicial aparece un aumento de las resistencias vasculares sistémicas, sin embargo, va a ser sustituido por un estado de vasoplegia posterior. Por eso es importante tener en cuenta que al momento de reanimar a los pacientes, durante el transcurso de su evolución, puede que estos pacientes caigan en cuestiones de hipotensión por esto, ¿no? Por la sustitución que hay, principalmente por la interacción de ciertas moléculas que van a hacer esos cambios a nivel hemodinámico. Y también van a ver o van a leer que dicen que un paciente quemado, pues la regla es la hipovolemia, por eso los esquemas de sustitución de líquido de estos pacientes pues son muy, muy generosos. Entonces, en base a este triángulo, pues es prácticamente la modificación cardiovascular que van a tener los pacientes que van a generar este estado de choque. Y vemos que ante cualquier agresión de un paciente que sufre una quemadura, ya sea de manera incidental, accidental, pues una agresión, pues todo va a empezar, ¿no? Prácticamente la gran mayoría pues son lesiones a nivel cutáneo que son visibles y que estas van a empezar a generar pues una reacción. Y aquí en esta imagen lo que quiero determinar es ver cómo el sistema inmune o la respuesta inflamatoria va a tratar de sustituir las funciones que anteriormente hacía pues, la piel. Vemos que ante la agresión, ya dependiendo pues, la profundidad de la misma, se van a activar ciertas células de la defensa de manera inicial para generar algo que se llama homeostasis ahí a nivel cutáneo. Se van a reclutar células inflamatorias de primera instancia ahí misma en la piel, como los macrófagos, los queratinocitos, fibroblastos, plaquetas, que van a llevar pues ese proceso de homeostasis a ese nivel. Posteriormente, estas mismas células van a empezar a liberar ciertos factores que van a servir como quimioatrayentes para que vengan células de la defensa de manera secundaria a esta lesión y empezar a realizar pues dos funciones. Una, la función proinflamatoria, pero también una función antiinflamatoria a este nivel. Y aquí es donde entra lo que nosotros conocemos como patrones asociados a daño y patrones asociados a patógenos. Todas estas moléculas que son encargadas o que se engloban en el rubro de estas moléculas asociadas a daño, pues son los peptidoglicanos que se encuentran en las células endoteliales, en las células epidérmicas, lipopolisacáridos, DNA mitocondrial. Todas estas pues son un fuerte estímulo para empezar a reclutar pues todas las células secundarias, pero también son encargadas de hacer ciertas modificaciones a otros sistemas, como por ejemplo en esta imagen donde se ve determinada cierta parte de la fisiopatología, vemos que en un tercio de la misma ya habla de un choque hipovolémico.
y esto puede ser secundario a una fenestración que hay del endotelio. Ahorita lo vamos a ver con mayor detalle. Y eso va a generar pues edema tisular, va a generar daño en el tejido, mayor riesgo de presentar una translocación bacteriana en ese nivel y pues que posteriormente puede haber mayor profundidad de la lesión a nivel cutáneo. También vemos que en esta misma imagen hay cambios metabólicos que prácticamente se engloban en ese cuadro, lo que comentaban en la clase previamente de respuesta metabólica al trauma, ¿no? Empieza a haber una fase de catabolismo, de resistencia a la insulina, de degradación de proteínas musculares, empieza a haber lipólisis, a todo eso se le llama una fase de hipermetabolismo, que no me voy a meter más en detalle, ya lo vimos previamente en una clase pues extensa y que pues se abordó de manera muy interesante. Y vemos también que hay una respuesta inmune y una respuesta antiinflamatoria por ya células secundarias que van a llegar después de que se inició la agresión, como monocitos, células T, macrófagos, neutrófilos, que van a tener esa capacidad de hacer una respuesta antiinflamatoria y una respuesta proinflamatoria, y que todo va a culminar en el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, ¿no? Y de acuerdo a esto y la gravedad puede progresar o no a falla ya a nivel de los órganos. Entonces esto es a nivel prácticamente local y celular, pero aquí entra también ya algo que se llama la teoría clásica de las fuerzas de Frank-Starling, que es prácticamente cómo estas fuerzas determinan el movimiento del líquido a través de la barrera hematotejido. En esta imagen se ejemplifican dos estructuras, uno que es el vaso sanguíneo y otro que es el intersticio. Prácticamente de lo que habla la teoría clásica de Frank-Starling es la interacción que hay entre las cuatro fuerzas que determinan esta misma teoría. Dentro de las cuatro fuerzas que determinan esta teoría, todas tienen un componente de fuerza y va determinado en el movimiento de agua a través de esta membrana. Eso es el punto importante. Dentro de las cuatro fuerzas que determinan esta teoría, tenemos una que es la presión hidrostática capilar, que es prácticamente la presión que genera el movimiento de la sangre a través del vaso sanguíneo y de su radio. Que esta fuerza lo que determina es un movimiento de agua del espacio intravascular hacia el espacio intersticial. Tenemos también la segunda fuerza, que es la presión hidrostática intersticial. Esta presión hidrostática intersticial es determinada por el líquido que hay en el intersticio y que esta va a determinar el movimiento de agua desde el intersticio hacia el vaso sanguíneo. Posteriormente tenemos las fuerzas determinadas por proteínas, que son la presión osmótica o coloidosmótica, ¿no? Que vienen determinadas. Y también tenemos una presión coloidosmótica que se encuentra en el capilar y que esta es la que va a determinar el movimiento de agua desde el intersticio hacia el vaso sanguíneo. Y una cuarta fuerza, que es la presión coloidosmótica a nivel intersticial, que esta también va a determinar el movimiento del líquido del espacio intravascular al intersticial. Prácticamente son fuerzas que determinan el movimiento de agua a través de una barrera. Es todo lo que habla esta teoría. Y al final vemos que hay una filtración neta capilar, que es prácticamente la suma de todas estas fuerzas. Y vemos que en el libro de Guyton él hace pues el ejercicio ya con números para entenderlo un poquito más fácil, ¿no? Él, por ejemplo, en esta tabla determina que hay fuerzas que tienden a desplazar la salida del líquido, como todas estas, y hay fuerzas que tienden a desplazar la entrada del líquido, como las de este lado. Entonces, él lo que hace es una suma y el total le da en 0.3. Nada más para recordar, el movimiento o la finalidad de esta teoría es
que sea un filtrado, es decir, sacar agua del espacio intravascular, y de una absorción, pasar agua del líquido intersticial hacia el intravascular. Por lo tanto, una fuerza positiva, eso te habla de que hay un filtrado, mientras que una fuerza negativa te habla de que hay absorción. Como en este caso, en la teoría de Frank-Starling, la fuerza neta de salida es del punto 3, es decir, es positiva, por lo tanto va a haber siempre una salida de líquido. Sin embargo, vemos que en el intersticio pues hay ciertos componentes, y dentro de los más importantes pues están los vasos linfáticos, que van a ser los encargados de empezar a reabsorber ese líquido que empieza a caer aquí en el intersticio. Entonces esto es de manera normal. Igual vemos en esta imagen un poquito más esquemática, vemos que hay en la imagen del capilar su polo arterial y su polo venoso, y vemos cómo las fuerzas pues van determinando el movimiento del agua. Y en esta imagen ejemplifica que de acuerdo a cómo va caminando la sangre por el capilar, la presión hidrostática capilar va disminuyendo porque pues va perdiendo líquido, y esta se vuelve a hacer más negativa, mientras que la presión de las proteínas se mantiene estable, y al final del capilar es cuando empiezan estas proteínas a tener mayor presión y empiezan a jalar agua hacia el espacio intravascular. Eso es prácticamente la cuestión normal. Pero ¿qué pasa en el paciente quemado? Bueno, en esta tabla pues ejemplifica algo muy específico, ¿no? Vemos que aquí ya le dan un número a cada una de esas fuerzas, y que de acuerdo a estas fuerzas van a ir se va a determinar el movimiento del agua. Pero aquí en esta columna nos pone qué pasa después de que un paciente se quema. Vean, en la presión hidrostática capilar, que normalmente está medida en 25 milímetros de mercurio, después de una quemadura, esta presión aumenta hasta 50 milímetros de mercurio. Eso nos habla de que tiene un aumento o un delta de 25 milímetros de mercurio. Si recuerdan, la presión hidrostática capilar lo que hacía era promover la filtración, es decir, la salida de líquido del espacio intravascular hacia el intersticial. Por lo tanto, esta presión tiende a aumentar aún más la salida de líquido. Y así podemos ver los cambios que hay en cada una de las presiones, las modificaciones que hay dentro de después de una quemadura. Y vemos al final que el coeficiente de filtración neto, que normal era de 0.003 mililitros por minuto por mililitro de mercurio por cada 100 gramos, aumenta de 2 a 5 veces la capacidad que tiene. Si anteriormente era esto, pues aumentó hasta 5 veces, ¿no? Entonces aquí esta salida de líquido, esto que perpetúa esta salida de líquido, empieza a sobrepasar la capacidad que tienen los capilares linfáticos para la reabsorción, y es donde se empieza a acumular el líquido en el intersticio, y es lo que nosotros vemos como el edema en las lesiones pues quemadas, ¿no? Y así vamos a ir viendo esas modificaciones de las presiones posterior a una quemada. Me puse a investigar cómo estos autores hicieron para determinar estas presiones pre y post quemadura, debido a que previamente en la clase creo que el doctor Alemán había comentado de ver cómo había la respuesta metabólica antes y después del trauma. Entonces vemos las referencias, y estos autores lo que hacían era que los mismos animales de experimentación de laboratorio les inducían una quemadura, y ellos tomaban previamente la presión del tejido y después de la quemadura lo volvían a medir. Por eso ellos hablan de unas presiones muy en específico, debido a que fue pues prácticamente experimental. Y hablan pues prácticamente de esto, ¿no? De los cambios de presión, nos habla de una pues teoría hidráulica. Sin embargo, después de pues múltiples investigaciones, el advenimiento ya del microscopio electrónico, pues se encontró otra proteína que se encontraba ahí en el endotelio, y vieron que podía tener también pues una implicación en la fisiopatología del paciente quemado, y esto hablaba pues del glucocáliz, ¿no? Que es una red de carbohidratos
compuesta por diferentes pues, carbohidratos, ¿no? Glicoproteínas, proteoglucanos y proteoglucanos, ¿no? Entonces, esta red de carbohidratos, que es el glucocálix, que lo sintetiza propiamente el endotelio, pues se encuentra revestido donde hay endotelio. Y tiene ciertas funciones, ¿no? Como mantener un flujo sanguíneo constante, que no haya una interacción entre los componentes sanguíneos y el endotelio, mantiene el hematocrito, mantiene la integridad de la membrana endotelial y que no haya fuga, ¿sí? Mantiene esos componentes. También tiene cierta interacción con la cascada de la coagulación y el sistema de fibrinólisis. Entonces vieron que todas esas particularidades tenía glucocálix, y ahora hicieron una nueva teoría de Franklin-Starling donde ya toman en cuenta pues esta red de proteínas, ¿no? Y prácticamente lo que hacen es una modificación en todo eso que les comenté previamente, pero no dejan todavía de determinar ciertas fuerzas. Aquí entra en juego lo que es el glucocálix y entra el espacio el subglucocálix, que es prácticamente esto que se encuentra aquí, que es un espacio imaginario bajo en proteínas, que al momento de haber una presión capilar pulmonar, perdón, una presión intersticial capilar, lo que va a hacer es que va a aumentar la filtración, igual como en la teoría previa, ¿no? Va a generar un movimiento de agua desde el espacio intravascular hacia el extravascular, y esto generado por la baja cantidad de proteínas que tiene este espacio. Aquí mismo, este mismo espacio, pues va a generar una acumulación de líquido, que posteriormente va a aumentar la presión hidrostática que hay ahora en el intersticio. Y este aumento de la presión hidrostática que hay en el intersticio va a sobrepasar la presión oncótica del capilar, y lo que va a hacer es que va a generar el movimiento de agua hacia el espacio intravascular, teniendo mayor oposición al filtrado, ya no netamente por proteínas, sino nada más por líquido. Y este sistema va a generar como un efecto de retroalimentación para que se esté generando la cuestión del ultrafiltrado. Es decir, esta membrana va a ser de manera dinámica, de acuerdo, vaya pasando por los segmentos del capilar. Y en esta imagen pues podemos ver pues prácticamente todo lo previamente comentado y de una manera un poco menos científica, ¿no? Tenemos pues prácticamente lo que es el capilar, donde tiene pues el flujo sanguíneo, tiene las células endoteliales y también pues tiene su glucocálix, que cuando esta sufre pues una agresión, ya sea por la quemadura de manera directa o secundaria al proceso inflamatorio, pues va a generar un daño en el endotelio, va a generar daño en el glucocálix, va a generar cambio en las presiones de las fuerzas de equilibrio de Frank-Starling y va a empezar a fenestrar lo que es el endotelio, con la consecuente salida de líquido, salida de proteínas y la formación de edema. Y que esto mismo se va a perpetuar por el proceso inflamatorio mediado a ese nivel, con una cascada proinflamatoria posterior al mismo. Y esto prácticamente es una fotografía, si les pudiera decir yo, del área donde se ejecutó, donde se presentó el daño, pero esto no es localizado, pues es de manera sistémica, ocurre pues, prácticamente a nivel de todo donde hay endotelio. Por eso van a haber ciertas circunstancias donde importa el edema relacionado a la lesión y el edema no relacionado al tejido lesionado. Y es prácticamente por esto. Ahora imagínense toda la cantidad de agua que se pierde cuando se aparece pues esta lesión, y es lo que va a generar la cuestión de la hipovolemia y es lo que va a generar la cuestión del estado de choque. Además de todo esto, aquí ya entra en pues una cierta importancia ciertos mediadores inflamatorios que se generan ahí en la respuesta inflamatoria. En esta tabla vienen pues prácticamente resumidas todas y cada una de ellas con el efecto que tienen a nivel cardiovascular. Por mencionar algunos, por ejemplo, aquellos células que liberan histamina, lo que van a generar va a ser pérdida o una disminución de la presión arterial, generando pues también
hipovolemia. ¿Por qué? Porque a nivel de tejido lo que hacen es que aumenta la permeabilidad vascular, entonces va a haber pérdida de líquido. ¿Sí? Hay otras moléculas como la prostaglandina E2 que también va a generar disminución de la presión arterial, esto aún más todavía, generando pues hipotensión, y vemos que a nivel tisular pues genera mayor permeabilidad y mayor flujo de sangre hacia ese nivel, perpetuando todavía más la pérdida de líquido. Y así vamos viendo ciertas moléculas, las prostaciclinas, disminución de la presión arterial, aumenta la permeabilidad a nivel de tejido, se pierde todo líquido, proteínas y se genera edema, ¿no? Leucotrienos, también esos son importantes porque se van a generar, estos van a inducir hipertensión pulmonar. Ahorita vamos a ver una cierta parte importante de este tipo de moléculas, ¿no? Tromboxano B2 también genera hipertensión a nivel pulmonar. Y así, hay liberación de catecolaminas y la respuesta metabólica que tienen, los radicales libres de oxígeno que también van a perpetuar el daño celular al momento de estarse reparando. Y como vemos, todas estas sustancias se van a liberar en el proceso inflamatorio donde está la lesión y van a generar pues todos estos efectos a nivel sistémico. Por eso la importancia de hablar precisamente de ese problema a nivel inflamatorio. Y aquí es donde pues muchas veces los muy puristas dirán que nada más el choque por los pacientes con quemaduras es meramente hipovolémico, pero como vemos muchos de estos van a inducir hipotensión, van a inducir vasoplegia, entonces eso ya no concuerda con el fenotipo hemodinámico de un paciente que tiene estado de choque hipovolémico. Eso hablaría más de un tipo de choque distributivo y pues que tienen una respuesta inflamatoria, que esto todavía pues apoya un poquito esta teoría, ¿no? Pero hasta el momento no he visto una bibliografía donde hable meramente de que es un proceso de distributivo, solamente eran de la cuestión hipovolémica. Y parte también de estos cambios pues son a nivel cardíaco. Esto también es importante, por lo que voy a comentar más adelante. Y a nivel cardíaco, ¿cómo afectan a la quemadura a estos pacientes? Bueno, pues tienden a tener, como les comentaba, una interacción muy compleja entre diferentes manifestaciones que va a haber a nivel sistémico. Una de ellas pues va a ser la respuesta, ¿no? Esta respuesta hipermetabólica e inflamatoria muy aumentada, pues esto va a generar cambios a nivel de este neurohormonal. Se van a liberar catecolaminas. Estas catecolaminas lo que van a generar, por ejemplo, a nivel de la contractilidad del corazón, pues es aumentar la frecuencia cardíaca. Y este aumento de la frecuencia cardíaca, pues va a generar también aumento de la frecuencia cardíaca, ¿no? Para aumentar el gasto cardíaco. También, como vimos, hay una respuesta, un aumento de la respuesta de las resistencias vasculares sistémicas. Este aumento de las resistencias vasculares sistémicas lo que van a generar pues va a ser un aumento de la poscarga del ventrículo izquierdo, y esto generando mayor esfuerzo para el ventrículo izquierdo poder bombear sangre, ¿sí? También, como vimos, la pérdida de líquido, esa hipovolemia que se genera en el paciente quemado, pues también va a generar una pérdida o una reducción del porcentaje de líquido estresado, y ese líquido estresado bajo pues se va a traducir en una reducción de la precarga, que también va a afectar pues otro de los componentes del gasto cardíaco. Además, como les comentaba anteriormente, va a haber un aumento de las resistencias vasculares pulmonares, y este aumento de las capilares de la resistencia de los capilares pulmonares pues van a aumentar la poscarga del ventrículo derecho, y este aumento de la poscarga del ventrículo derecho pues también va a tener dificultad del VD para el movimiento de sangre. Y esto pues prácticamente, como sabemos, el ventrículo derecho es una cavidad que es más de capacitancia que de resistencia, por lo tanto va a tener también a sufrir durante el proceso de la quemadura. Y como les comentaba, pues ciertas quemaduras a cierto voltaje pues van a generar también cambios a nivel eléctrico del corazón, que también pueden afectar todas estas características del corazón. Y esto es importante porque pues muchas veces podemos encontrarnos pacientes quemados en estado de choque, donde pues están realmente bien reanimados, están ya con su vasopresor, y aún así todavía
está en un estado de choque, el componente cardíaco pues hay que tenerlo en cuenta al momento de hacer la evaluación en estos pacientes. Y prácticamente en esta imagen pues habla de toda la fisiopatología de manera resumida. Habla de que después de una quemadura pues hay una respuesta inflamatoria sistémica con todas estas moléculas proinflamatorias que van a generar, ellos lo comentan, como un choque celular y que posteriormente un choque por quemadura. Asimismo, esta misma respuesta inflamatoria sistémica que se genera va a haber cambios a nivel de la microhemodinamia, generando cambios a nivel de la permeabilidad del endotelio vascular y también cambios a nivel de las presiones hidrostáticas del vaso sanguíneo, que esto va a generar una pérdida de líquido extracelular generando edema y una disminución del líquido intravascular pues generando hemoconcentración y cambios ya en la macrohemodinamia de todos estos, que posteriormente va a caer en un choque hipovolémico y ya lo podemos catalogar pues en un paciente que tiene choque secundario a una quemadura. Y pues prácticamente como parte de las conclusiones, el estado de choque en pacientes quemados pues surge en base a dos condiciones. Uno, por los cambios hidráulicos en el sistema cardiovascular, lo que vimos de la teoría de Frank Starling, y puede generarse una endoteliopatía por la lesión del glucocálix. Asimismo, el estado de choque puede ser hipovolémico meramente, podemos poner un asterisco en la cuestión distributiva por lo que les comentaba y sin dejar todavía en fuera el componente cardíaco y los cambios cardiogénicos a tomarlos en cuenta cuando tengamos un paciente quemado, ¿no? Que no responde pues de manera adecuada a pues los cambios o al tratamiento meramente instaurado. Y pues prácticamente lo que traigo, no sé si alguien quiere agregar algo más. Ahí, de acuerdo a la fisiopatología de la enfermedad, ¿cuál sería el mejor líquido para reanimar a los pacientes? Pues por fisiopatología pareciera que los coloides. ¿Y en la vida real? Los coloides y los cristaloides. Los coloides y los coloides, ¿cuándo se ha visto que han sido de mayor utilidad? En las primeras horas del estado. Bueno, después de las 48 horas del estado. Alguien que opine diferente, alguien que haya leído otra cosa. Alguien que haya notado quemado. Cuando esperas una reanimación muy intensa, hay un parrafito en el The Nation, no me acuerdo exactamente el número, pero ahí no me acuerdo si es más de 300 mililitros por hora, o así, ahí viene el numerito, pero ahí dice que cuando tú esperas más de cierta cantidad con cristaloides, sería prudente pues añadirle algún del 5%. Ya sabes disminuir la cantidad de cristaloides para llegar a tus metas de reanimación, pero no hay diferencia en cuanto al resultado. Bueno, lo que pasa ahí, si te fijas, hay un montonal de cambios, tanto de los mecanismos hidrostáticos y hay cambios estructurales en el vaso sanguíneo, pues. O sea, hay pérdida de glucocálix, pues. Y algo parecido sucede cuando tú reanimas de manera profusa a un paciente que no es quemado, pues. Si tú empiezas a reanimar con muchos líquidos al paciente, esa barrera del glucocálix se lo barres, pues, y genera pues un círculo en donde se pierde esa barrera y empieza a filtrarse ese líquido hacia el intersticio, te genera más pérdida de líquido intravascular, pues, por esa misma reanimación. Entonces, a lo mejor tú podrías pensar que si tú incrementas la presión coloidosmótica del plasma, poniéndole coloides, vas a ahorrar esos líquidos y le va a ir mejor al paciente, pero la realidad es que la parte de allá del glucocálix pues está lesionada, pues. Entonces si tú le pones plasma a un paciente que tiene glucocálix ya roto, pues también ese líquido y proteínas se le va a ir a la zona extravascular, al intersticio, y te va a generar edema, porque esas proteínas también van a generar presión coloidosmótica afuera, pues. Entonces ese líquido que tú le estás poniendo, pues se les va a fugar y se le va a edematizar más al paciente. Entonces, aunque en teoría debería de funcionar el coloide para reanimar al paciente quemado,
no es lo ideal de utilizarse de primera intención. Y ahí depende de donde tú lo leas, y de donde lo leyeron algunos, donde lo leyó yo. Hay varios autores que todavía no se ponen de acuerdo al respecto a cuál sería el momento ideal para iniciar el coloide, pues que como dijo Blanco bien, se utiliza como ahorrador de líquidos. Pero en un paciente que está quemado, sí me interesa ahorrar esos líquidos, porque finalmente ese edema que va a generar me puede hacer que se profundice la lesión, porque si se genera edema, va a aumentar la presión de la región que está lesionada, la presión intersticial, y si el capilar no logra vencer esa presión, pues va a haber isquemia. Y si hay isquemia, pues se va a profundizar ese tejido. Y de ser una lesión a lo mejor de segundo grado superficial, pues se va a hacer una quemadura de segundo grado profunda. Entonces esto de la fisiopatología es realmente importante para entender qué es lo que hacemos y por qué es tan importante lo que hacemos a la hora de una reanimación. Yo tengo mucha experiencia de ver pacientes quemados porque estoy allá muchos años, y lo que nos ha tocado ver es que realmente la reanimación de líquidos es fundamental para terminar en un paciente gran quemado, que finalmente son los grandes quemados los que a mí me toca atender ahí como paciente, como médico de terapia intensiva, es si el paciente se va a salvar o no se va a salvar. Una subreanimación va a generar hipoperfusión, isquemia y profundización de la lesión. Y una sobrereanimación pues va a generar incremento de la presión intersticial, el capilar sanguíneo no va a lograr vencer, no va a llegar a distribuir los nutrientes, no va a llegar a distribuir el oxígeno, va a generar profundización. Igual esa profundización me va a generar que no logre sanar esa herida. No sé cuánto tarda sanar una quemadura de segundo grado superficial, según la fisiopatología, ¿cuánto tarda? De 2 a 3 semanas. Entonces, no es lo mismo que el paciente, pues, lo bañas, le cambias los apósitos y en 2 semanas ya sanó la herida. Que se genera una herida profunda que va a necesitar casi forzosamente, un tratamiento quirúrgico, en donde sea desgridación, toma y aplicación de injertos. Que si se difiere ese proceso, pues el paciente se va a prolongar su estancia hospitalaria. Y finalmente, como tú dices, pues a lo mejor el paciente muy quemado se muere en las primeras horas. Pero habitualmente incluso los muy grandes quemados no se nos mueren en 3 días. ¿Por qué? Porque ya entendimos la fisiopatología, ya sabemos cómo reanimar a los pacientes. Y de lo que más frecuentemente se nos mueren los pacientes no es de hipovolemia ni de reanimación, sino de infecciones. Y todo esto es, pues finalmente, para entender que es un tema que viene más adelante, el de la reanimación. Pero ¿por qué es tan importante reanimar bien a un paciente? ¿Por qué es fundamental para la reanimación de un paciente? Para cambiarle la vida, para cambiarle el pronóstico, para evitar que dure aquí 3 meses en lugar de 2 semanas, que lo vamos a discutir más adelante. Y respecto a la pregunta que te he hecho al principio, del momento ideal para empezar lo de los coloides, a ver, alguien nada más, alguien dijo que 24 horas, alguien dame. En el artículo ese de hecho dice, ya lo corroboré, dice en las primeras 8 horas. Ok. Entonces, pues dependiendo también del autor donde tú lo revises. Hay autores que son más agresivos, hay algunos autores que son más conservadores. Y no es que no sea cierto lo que leyó él, es que ese autor es más conservador de lo que leyó Acá normalmente casi nos usamos 12 horas, ni tan poquito. Empezamos la reanimación, vemos que es una reanimación problemática, nosotros ya calculamos cuál es el requerimiento de líquidos por Parkland, que lo vamos ajustando a dosis y respuesta dependiendo de lo que vaya necesitando el enfermo, y si se sale demasiado sobre la meta, pues entonces tratamos de buscar ahorradores de líquidos para tratar de evitar complicaciones asociadas a sobrereanimación, pues, que son los coloides, como bien dijo, pues se mueren igual los pacientes, no hay diferencias significativas, pero pues es una medida
como los esteroides, pues, ¿a quién no le pone esteroides a un paciente con un choque séptico, con un montón de aminas? Pues todos le ponemos, ¿no? Entonces no sabemos que eso solo sirve como ahorrador de aminas. Pues también utilizamos los coloides como ahorradores de líquidos, pues para tratar complicaciones que a lo mejor vamos a ver más adelante, como el síndrome compartimental, pues. Un paciente que tiene una quemadura circunferencial, ya sea del tronco o de extremidades, ahora que tú reanimas de manera muy profunda y vemos todo esto que va a pasar de la fuga de líquido, va a generar hipertensión local, y si esa hipertensión no es tratada, pues va a generar un síndrome compartimental que tiene que ser tratado con fasciotomías en las extremidades o en el tórax para que se pueda expandir. Entonces, si yo disminuyo esa cantidad de líquidos que yo le doy, a lo mejor voy a disminuir ese riesgo de que pues haga el síndrome compartimental. ¿Qué más? Pues nada más vamos a revisar más adelante los detalles de la reanimación y no sé si alguien tiene más comentarios. Fíjate que cuando revisas tú la fisiopatología, pues te das cuenta que si fuera como un proceso de sepsis, pero acelerado, lo mismo que pasa en la sepsis de la fuga capilar, la lesión que hay en el endotelio, todo esto es lo que ocurre en los pacientes sépticos y en el quemado ocurre, pero de manera inmediata. Entonces, revisando la fisiopatología de todo lo que nos mencionaste, de la lesión endotelial, todo esto, eso haría pensar que si realmente con la reanimación líquida estamos haciendo o estamos dando beneficio. Si revisamos la literatura, poco se ha tocado ya lo de los líquidos. Desde que están las fórmulas de Parkland, ya no se han hecho estudios para comparar si realmente la no hidratación, como ocurrió en ciertas patologías, como por ejemplo la malaria, que se daban cantidades extraordinarias de líquidos y la mortalidad era mayor. ¿No pasará lo mismo con los quemados también? Porque, como decía Cristian, pues con los líquidos lo que estamos haciendo no estamos curando, estamos incluso aumentando esta lesión endotelial, que es lo que causa los cristaloides, más daño endotelial. Entonces, no sé si pudiera ser benéfico no ser tan agresivos en la reanimación de líquidos, como ya se vio en la sepsis, por ejemplo, que al inicio era también dar cantidades extraordinarias de líquidos, pero hemos entendido que si damos muchísimos líquidos vamos a aumentar la mortalidad y ya está bien demostrado. Pues no ocurrirá lo mismo con los quemados, también creo que será una pregunta que en el futuro y debemos de intentar resolver, ¿no? Porque pues ya no hay estudios recientes comparando esto una cantidad tan exagerada como resulta en la fórmula de Parkland o la fórmula que ustedes digan, comparado contra no ser tan agresivos con la reanimación de líquidos, tomando en cuenta pues la fisiopatología, porque si consideramos que vamos a conseguir una perfusión, ¿no? Ya está hasta dudoso, ¿no? Y finalmente si vemos de qué se mueren los pacientes, pues de falla renal, de todos se mueren de falla renal a pesar de las cantidades exageradas de líquidos, entonces no será también que le estamos ocasionando un daño renal por los líquidos, que estamos favoreciendo también los procesos inflamatorios y después sépticos al dañar más el endotelio. Creo que es algo que debemos de repensar. Y de hecho ya las estrategias de reanimación ya son más conservadoras, casi nadie ya. Pues yo utilizo la fórmula de Parkland nomás de manera inicial y la reanimación seguía de acuerdo a la respuesta individual de cada paciente. O sea, ya no reanimamos con Parkland prácticamente. Casi es el cálculo para tratar de predecir si el paciente tiene una reanimación problemática. Pero no, ya con Parkland es una cantidad exagerada de líquidos. La otra cosa que pasa, que a lo mejor está fuera de la fisiopatología, pero sí es una situación de la vida real, es que no sabemos calcular el porcentaje de la superficie corporal quemada. Pues. O sea, la gente fuera de los que son expertos, en el que está en el área prehospitalaria o en el área de urgencias, pues no sabe cómo calcularla, pues. Y yo se los digo porque pues, yo veo pacientes y me los mandan con 50%, acá los valoran, dicen que tiene 25%, llego yo y tiene 12%. Entonces,
a la hora que tú calculas mal el porcentaje, para empezar, que tiene quemado el paciente, pues tú vas a dar una reanimación exagerada, desproporcionada de lo que realmente necesita del enfermo. Entonces tiene 12.5% por la reanimación necesitaba el paciente. ¿Sí? Tomar agüita, pues con eso tenía. Pero sí lo que sí vemos es, y lo que seguimos viendo es, pues esa hemoconcentración, que describían desde los siglos pasados, pues se sigue evidenciando, pues sigue el paciente, llegan pacientes con 21, 22 gramos de hemoglobina, y pues el paciente pues, no está poliglobúlico, está hemoconcentrado. Y de hecho, hay un paciente que tenía 21, le entregaban con 21 gramos de hemoglobina, y ya para esta fecha, ya son como 2 semanas de trauma, ya le hemos transfundido como 3 paquetes, porque el paciente, después de esa situación de la reanimación y los aseos quirúrgicos, y porque la herida estaba profunda, y sangró mucho durante los aseos, pues ya la última hemoglobina que tenía, la última hora que fui tenía 6 de hemoglobina, hace 2 semanas tenía 21. Entonces, pues esa 21 pues ni era real, pues era una situación de concentración que se fue diluyendo conforme la reanimación, y las pérdidas hemáticas asociadas tanto al aseo quirúrgico como a la fisiopatología misma, que lo vamos a ver después, de pérdida de eritrocitos por el mismo proceso de la calculia. Entonces, es una situación muy compleja, como dice el doctor, pues la reanimación tiene que ser individualizada, tiene que ser particularizada, no es una receta de cocina, aunque así no lo enseñaron en la escuela, ya no es así, pues. Van a aprender en este módulo que pues, una cantidad excesiva de líquidos también puede matar a los pacientes. Entonces, pues lo ideal, como todo en medicina, es individualizar a lo que tenemos enfrente de la dosis del cristaloide, del coloide y de hemocomponentes, dependiendo de cómo sea el comportamiento individual del paciente. Que esta respuesta inflamatoria no es igual en todos los rangos de edad, pues, epidemiológicamente hablando, tenemos diferentes maneras de responder a un estímulo traumático. Y como nos explicaba Alemán en su clase, la respuesta metabólica al trauma, no es la misma respuesta metabólica al trauma que va a tener un paciente de 80 años. De hecho, pues ustedes saben, se nos dificulta diagnosticar una apendicitis aguda en un paciente anciano, porque la respuesta no es igual que un paciente joven. Igual las respuestas estas al trauma en los pacientes quemados va a variar, pues no es lo mismo un paciente quemado de 80 años que uno de 30. Y a lo mejor esa respuesta inflamatoria de 30 años le va a ir más mal que al paciente de 80 años. O sea, porque la respuesta inflamatoria inapropiada ya vemos que también mata a los pacientes. Entonces, pues son situaciones individuales que todavía nos hace falta de entender para saber qué decisiones o cómo actuar en esos casos individuales. ¿Alguien más? Le pusiste lo de 2 caras, ¿no? Entonces,